Y empiezo capítulo 79, verso 1. Y en aquellos días Moshe estaba apacentando el rebaño de Reuel, el midianí, su suegro, más allá del desierto de Sin. Dice aquí Sin. ¿Ahí dice Sin ahí? Sin, ok. Más allá del desierto de Sin. Y el cetro que él quitó de su suegro estaba en su mano. Ahora no fue como que se lo quitó a la fuerza, ¿verdad? Recuerdan como vimos, ¿verdad? El que agarró ahí del patio del suegro. Entonces voy a decir, y el cetro que obtuvo de su suegro estaba en su mano. Y llegó a suceder un día que un chivo de cabra se alejó del rebaño y Moshe lo persiguió y él vino a la montaña de Yahweh a Joreb. Entonces, recuerdan que el monte donde eventualmente se dieron las tablas es el monte de Sinaí, pero también es llamado el monte de Joreb. Recuerdan que tiene una base y dos cúspides, entonces por eso se habla de que tiene dos nombres. Vemos que ahí andaba en el desierto de Sin, donde después sucedería eventualmente lo de las tablas y demás, y llega a esa montaña. Él no sabe que es la montaña de Yahweh, pero vean que aquí pasan dos cosas interesantes. Una, que si lo vemos como digamos, ¿verdad? Como el mundo lo vería casualidad, vemos que de casualidad, entre comillas, no creo en las casualidades, pero se le va el macho cabrío, se le pierde y de casualidad llega a la montaña de Yahweh, pero en realidad sería más bien el Todopoderoso que está trayendo a Moshe hacia la montaña para hablarle. Entonces se encargó de que el macho cabrío se perdiese y se fuese ahí. Ahora, como decía, dos cosas se están dando aquí, porque por un lado Yahweh está trayendo a Moshe para llamarlo, pero al mismo tiempo lo está probando. Porque si Moshe no fuese un buen pastor, recuerden que representa al buen pastor, el testigo con Moshe, el último. Si Moshe no fuese un buen pastor, él hubiese dicho, se perdió allá ese macho cabrío, vámonos todos los demás. Después le digo que se lo comió una bestia o algo, a Jetro. Pero Moshe dice, no puedo dejar que se pierda. Y que no eran de él, eran del suegro. Eran del suegro. Y aún así él dijo, tengo que ir a traerlo, que si no, no me da Séfora. Entonces dice, y llegó a suceder un día que un chivo de cabra se alejó del rebaño y Moshe lo persiguió y él vino a la montaña de Yahweh a Joreb. Y cuando él vino a Joreb, Yahweh apareció ahí a él en el arbusto. Y él encontró el arbusto quemando en fuego, pero el fuego no tenía poder sobre el arbusto para consumirlo. Entonces, recuerden que el último viene como fuego consumidor. Entonces Yahweh le está hablando a Moshe a través de fuego. De hecho, todo indica, como vemos en Daniel, que el último es Micael manifestándose como hombre. Y vemos que Micael es el malaj de Yahweh. Aquí es Yahweh a través de su malaj manifestándose a Moshe. Entonces lo más seguro era Micael apareciéndose como un fuego, tomando la imagen de fuego para llamar a Moshe. Y por decirlo así, por eso no consumiría el arbusto, porque era una visión. Pero en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque Moshe vio un fuego ahí y el arbusto no se consumía. Lo que representa es que por más que Israel, como ese arbusto, que tenía pecado, por eso las espinas, porque era un arbusto, como dicen que era de moras, ¿verdad? O por lo menos como saben que tiene la zarza, ¿verdad? Que tiene espinos en los tallos, en las hojas, por todo lado. Entonces representa a Israel en el error, pero que a pesar de estar en el error y en Egipto, en un fuego, que Egipto es llamado un horno de fuego, no iba a ser consumido. Entonces Yahweh le estaba dando un mensaje a Moshe de que su pueblo y Israel no iba a ser consumido a pesar de estar en la esclavitud y en la tribulación que estaban en Egipto. Entonces Yahweh está probando a Moshe porque dice, si va por el macho cabrío que se perdió, entonces sé que es un buen pastor y lo puedo usar para sacar a mi pueblo. Pero si no va, entonces lo dejo ahí en Midian, que haga su vida. Obviamente Yahweh sabía que Moshe sería, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista humano, ¿verdad? De nosotros, ahí está que nosotros tenemos que tomar la decisión de ir o no ir por el macho cabrío que se ha perdido. Y esto obviamente se conecta, tiene que ver con lo que sabemos, ¿verdad? O sea que como pastor, que Yahweh me permite guiarles en la enseñanza y demás, ha sucedido varias veces a través de el tiempo que he tenido la oportunidad de estar aquí enfrente, que una persona
viene y después se va. Y ahí es donde entra el dilema de si es oveja o no es oveja, como para ir por ella. ¿Sí me explico? Porque quizá era un lobo que nada más pasó, porque la escritura Pablo habla de aquellos que no eran, pero se fueron de la congregación para que quedara claro que no eran. Entonces esos hay que dejarlos porque no eran, pero hay otros que sí son, y por X razón se desviaron, que normalmente no es como porque digan, no, eso es mentira, estoy en contra, sino porque en su propia vida, en su propia debilidad, cayeron en algo, y el enemigo les acusa, y les ataca, y les dice, ustedes no son dignos, ya se perdieron, ya para qué va a ir, ya no se congregue, deje eso. Entonces ahí donde uno dice, no, eso es una oveja que el enemigo quiere comerse como un lobo. Entonces ahí es donde, como pastor, ¿verdad?, tengo que estar ahí, y espero que en cualquier momento que algo pase, que me digan, ya sea un hermano, que me diga, es que el otro hermano necesita aliento. O que el hermano que necesite aliento sepa que aquí estoy siempre para hablar de cualquier cosa, como para decirme, es que me perdí, caí, me equivoqué. Y no es necesario que me confiesen el pecado estilo católico, no es necesario, pero si quieren lo pueden hacer, porque he visto que eso les ayuda muchísimo, curiosamente. O sea, yo nunca he pedido que me digan sus pecados, pero he notado que les ayuda muchísimo en el proceso de purificación, y por eso Yahweh mandó a confesar sus pecados, ¿verdad?, los unos a los otros. Y también nos dio la autoridad de perdonar pecados después de esa confesión, o sea, como actuar como sacerdotes a través de Yahushua, obviamente, con el orden de Melquisedec. No el estilo católico, que quede claro, de que les voy a decir, vaya y hágase 10 Padres Nuestros y estamos. No, sino que a muchos les ayuda para desahogarse, el decir cuál es el error, y sepan que si necesitan, aquí estoy, y obviamente deberían tener confianza en que no voy a caer en lo que el enemigo caería, de acusar o atacar, o lo que quizá lleguen a pensar, razón por la que no me dicen nada, ¿verdad? Pero no podemos dejar al enemigo que se robe las ovejas, y por eso como congregación debemos estar siempre atentos cuando vemos algo así, y no solo, ¿verdad?, por un hermano, sino también por uno mismo. Y eso porque a como puede llegar el enemigo con eso que les acabo de decir, ya usted no es digno, ya se equivocó, ya pecó, vámonos, y se lo lleva y ya se deja de congregar y se lo olvidó y se perdió. O otros que, ¿verdad?, como siempre yo les he dicho, nosotros, la escritura nos manda examinarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces tenemos el permiso de ver, estudiar, escuchar otras opiniones y demás. Y obviamente ustedes saben que nunca he dicho, cuidado, escuchan otra cosa o algo así, en lo absoluto. Pero sí he visto también que hay algunas personas, unos 2 o 3, que han caído en querer, por alguna razón, porque no entiendo ni siquiera qué oyen en esos otros ministerios, porque yo he oído esos otros ministerios y digo, pero ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que oyen ahí que les atrae tanto? Entonces veo que hay 1, 2, 3 personas que quieren, o sea, que por alguna razón, no sé qué es la cuestión con nosotros, que se contactan con gente de la congregación para tratar de sacarlos, para tratar de llevárselos, oiga este otro, oiga aquel otro, oiga este, es mejor, y obviamente, como les digo, pueden hacerlo, pueden oírlo, pero pídanle al Padre discernimiento, ¿qué es lo que están oyendo? O sea, de verdad es una revelación más profunda, de verdad los está acercando más al Padre, de verdad les ha hecho sentirse mejor en su vida como ser humano, o es simplemente, no sé, gramática, o simplemente palabrería, porque hay diferentes ministerios que, como les digo, que es una o la otra, y yo digo, ¿dónde está ahí el espíritu? De verdad, y el espíritu de amor, y el espíritu de, no sé, de verdad, de intimidad con el Padre. Entonces, para que tengamos cuidado y cuidemos a nuestros hermanos y a las ovejas, y como les digo, tengamos cuidado de no dejarnos desviar por el enemigo por cosas que no tienen sentido. Y es ahí donde también yo digo, porque hay personas que se han ido a esos otros ministerios de una u otra manera, y yo digo, entonces no estaban entendiendo nada en esta congregación. Y eso fue, porque ahora, o sea, así, y eso me preocupa, porque muchas veces yo digo, ¿entendieron? Y todos, sí. Y tal vez entendieron 2, tal vez entendieron 3, y los otros pensaron entender. Eso me preocupa. Entonces, si no entendieron, por favor pregunten. No tengo ningún problema con repetirlo, o decirlo de otra manera, porque quizá como están ustedes, están otros por ahí conectados. Entonces, no tengan miedo ni vergüenza de preguntar si no entendieron algo, para explicarlo más o mejor. Entonces, espero eso. Hay algo más que iba a decir de eso. Sí, porque eso es lo que me preocupa, que crean estar entendiendo y no sea así.
Porque cuando veo los otros ministerios y yo oigo la enseñanza que tienen o dicen, y yo digo, ¿y cómo ven eso como mejor o mayor o más o no sé? Entonces eso me hace entender que no habían comprendido nada de lo que habían aprendido aquí, entre comillas, ¿verdad? Porque no aprendieron. Corderito de los carneros, dice. La otra traducción dice corderito de los carneros. Ok, por si algo, bueno, al ser corderito se conecta obviamente con Mashiach el cordero, como Moshe siguiendo al cordero, buscando al cordero y dejando todo de lado. Pero es de los carneros. El carnero, recuerdan, representa a Eliyahu, representa la ofrenda de Shelamim, representa a Yitzhak, representa autoridad también. Y si fuese macho cabrío, también puede representar a Yahushua, porque recuerden que Yahushua cumplió lo del cordero de Pesach y lo del macho cabrío de Yom Kippur. Entonces al final cumple ambos. Sin embargo, normalmente a las cabras o el macho cabrío suele vérsele como Baphomet, ¿verdad? Como el malo, nada más. Pero por Yom Kippur vemos que dos machos cabríos eran iguales, uno se entregaba para Yahweh, otro para Azazel. Entonces no solo el de Azazel está en Yom Kippur, también el de Yahweh. Y por eso representa la dualidad. Como algo se puede ver igual, pero uno es del enemigo y otro es del Padre. Y de hecho eso se conecta con lo que estoy diciendo ahorita acerca de los ministerios, porque mucha gente también ha dicho, es que enseñan lo mismo. ¿Quién ha dicho? ¿Por qué? Solo porque utilizan el término último, porque utilizan algunos términos que nosotros utilizamos. Entonces piensan que es la misma doctrina, y ahí es donde yo digo, no han entendido lo que hemos aprendido aquí. Porque si piensan que es la misma doctrina, y yo, bendito Yahweh, como pastor, ¿verdad?, que me ha dado esa oportunidad, puedo decirles, no, no es la misma doctrina. De ahí, por algo es. Si soy yo el que la estoy enseñando, ¿verdad?, me refiero. Entonces, me preocupa eso de que digan que es misma doctrina, porque no. Entonces, decía aquí, y cuando él vino a Joreb, Yahweh apareció ahí en el arbusto. Entonces Yahweh a través de Micael, como un fuego. Y él encontró el arbusto quemando con fuego, pero el fuego no tenía poder sobre el arbusto para consumirlo. Y Moshe estaba muy asombrado al ver esto, porque el arbusto no fue consumido. O más bien, estaba muy asombrado por esto. ¿Por qué el arbusto no fue consumido? Me imagino, porque así está escrito. Y él se acercó a mirar esta cosa poderosa. Y él se acercó a mirar este hecho asombroso. Y Yahweh llamó a Moshe fuera del fuego y le mandó que bajara a Mizrayim, a Faró, rey de Mizrayim, para soltar a los hijos de Israel de su servicio, de su esclavitud. Y Yahweh dijo a Moshe, anda, regresa a Mizrayim, porque todos esos hombres quienes buscaban tu vida están muertos. Y tú hablarás a Faró que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra. Vean como en contraste, como siempre digo, lo que uno cumple literal, lo espiritual y viceversa, con el primero y el último. Vean que Moshe está en Midian. Había huido de Egipto, donde había nacido, porque lo querían matar. Ahora Yahweh le dice, vuelva a Egipto porque ya los que buscaban tu vida murieron. Similar, pero al revés, sucedió con Yahushua. Yahushua nació en Israel, Herodes lo quería matar, entonces Yosef se lo llevó a Egipto. Y Yahweh después le dijo a Yosef, llévatelo de vuelta porque ya los que buscaban su vida murieron. Entonces vean la similitud, ¿verdad? Dice... Y Yahweh le mostró cómo hacer signos y maravillas en Mizrayim ante los ojos de Faró y los ojos de sus súbditos. Recuerden, y esto lo voy a decir por el hecho de que, bueno, me parece muy particular, ya lo he explicado, de cómo para este momento estaba cambiando la administración en los cielos. Recuerden que para Yahweh un día son como 1000 años, y eso en realidad se refiere al segundo cielo, porque en el tercer cielo en realidad es eterno, no hay tiempo. Entonces en el segundo cielo, cuando aquí pasan 1000 años, ahí pasó un día. Entonces 1000 años equivalen como a 24 horas en el cielo de los ángeles. Para que entendamos que a partir del diluvio, por decirlo así, empezaron a correr los minutos en los cuales empezó a cambiar la administración. Pero en la humanidad fue desde el final del diluvio hasta que llegó Moshe. Ahí se estaba haciendo ese cambio de administración de, como dice la escritura, primero reinó la muerte, después la ley y los profetas. En el cielo eso sería Samael, después Heilel, el que utiliza la ley para acusar. Entonces es interesante ver los signos o las señales que Yahweh a través de los malajim le enseñan a Moshe para hacer en Egipto, porque resultan ser muy parecidos a los que hacían los egipcios. Mientras que después llega Yahushua, que ya es el cambio de administración final, con el favor y la verdad que trae Yahushua, y él hace unos milagros que nadie nunca había hecho.
algunos parecidos, como el de, pero los que los habían hecho eran del Padre, eran de Yahweh, ¿verdad? Los que resucitaron, como Lishua y demás. Y Yahweh dijo a Moshe: anda, regresa a Mizrayim, porque todos esos hombres quienes buscaban tu vida están muertos, y tú hablarás a Faraón que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra. Y Yahweh le mostró cómo hacer señales y maravillas en Mizrayim ante los ojos de Faraón y los ojos de sus súbditos, para que ellos creyeran que Yahweh le había enviado a él. Y Moshe hizo caso a todo lo que Yahweh le había mandado a él, y él regresó a su suegro y le contó el asunto. Y Reuel le dijo a él: anda en Shalom, anda en paz. Y Moshe se levantó para irse a Mizrayim, y él tomó su mujer e hijos con él. Y él estaba en una posada por el camino, y el enviado de Yahweh bajó y buscó una oportunidad contra él. Vean este verso, y bendito Yahweh por lo que acabo de explicar, que ayuda un poco a entenderlo, o al menos sirve como introducción. Porque igual aquí, como en la Torá, que qué raro que no aparezca aquí la cita, aparece, y Yahweh apareció en el camino para matarlo. Cualquiera que no tiene la Ruach, o que no sigue al Padre, o que no conoce a Yahushua, etc., ese verso lo puede enredar inmensamente, porque ¿cómo? Primero, Moshe no es el siervo de Yahweh, porque Yahweh lo quiere matar. Segundo, Yahweh le acaba de decir vaya, y ahora le aparece para matarlo. Entonces, ¿para qué le dijo que fuera? Porque, etcétera, etcétera. Vean esto, cómo se conecta tanto, una vez más, la similitud, con Bilam. Recuerden que Bilam aparece un ángel y le dice: no vaya, cuidado, va. Y él sigue orando, bueno, haciendo lo que él hacía, y después llega otro ángel y dice: bueno, vaya. Y cuando va Bilam de camino, aparece un ángel y dice: ¿para dónde va? Entonces yo me imagino Bilam: pero ¿qué es este desorden? ¿Sí o no? Y es similar aquí, y eso tiene que ver con que hay dos grupos de malajim, unos que defienden, otros que acusan. Estaba Micael, que se le apareció como un fuego y le dijo: vaya. Y ahora viene Heilel y dice: pero un momentito, uno de sus hijos es incircunciso, entonces merece muerte. Por la letra, el acusador que empezó a administrar con la ley. ¿Sí me estoy explicando? Entonces vean cómo dice: y Moshe hizo caso a todo lo que Yahweh le había mandado a él, y él regresó a su suegro y le contó el asunto, y Reuel le dijo a él: anda en paz. Y Moshe se levantó para irse a Mizrayim, y él tomó su mujer e hijos con él. Recuerden que uno de sus dos hijos, por deseo de Jetro, o Reuel, su suegro, Moshe no lo circuncidó, porque le pareció que eso era inhumano. Y Moshe se levantó para irse, y bueno, también porque él todavía no creía en Yahweh como Elohim, entonces no estaba de acuerdo. Y Moshe se levantó para irse a Mizrayim, y él tomó su mujer e hijos con él, y él estaba en una posada por el camino. Y el enviado de Yahweh bajó y buscó una oportunidad contra él. Voy a andar buscando pleito. Y él deseaba matarle por motivo de su hijo primogénito. ¿Verdad? Entonces eso, en un aspecto cristiano, en realidad no tiene sentido. ¿Cómo es que primero lo llama para que vaya y ahora sale para matarlo? Parece ilógico, ¿sí o no? Entonces, también aquí lo que se debe aprender o entender es que uno debe empezar por la casa. Uno debe primero sacar la viga para después poder sacar la astilla del ojo del amigo. En este caso, Moshe estaba siendo enviado a Egipto para traer 10 plagas sobre ese pueblo incircunciso. ¿Cómo es que lleva a uno de sus hijos incircunciso? Sería injusto traer plagas y muerte sobre los egipcios por incircuncisos y él mismo tener un hijo incircunciso. Entonces ahí el punto era: primero trabajen usted, primero asegúrese que su casa está bien y después vamos con lo demás. Entonces es muy importante entender eso. Y él deseaba matarle por motivo de su hijo primogénito, porque él no lo había circuncidado y había transgredido el pacto que Yahweh había hecho con Abraham. Pero vean cómo dice, está hablando de un malaj X que está viniendo a matarlo por un pacto que Yahweh hizo con Abraham, como si el malaj en realidad no entiende el verdadero pacto que Yahweh hizo con Abraham, porque está pegado en la carne, en la letra, como los judíos falsos que rechazaron a Mashiach. Y por si algo, Yahushua sí fue circuncidado, ¿verdad? Pero eso también para cumplir todo lo que tenía que ver con la letra y así vencer a este malaj. Porque al Yahushua cumplir toda la letra de la Torah, venció a este malaj, este ángel que usaba la letra para acusar y condenar al hombre. Y él deseaba matarle por motivo de su hijo primogénito, porque él no le había circuncidado y había transgredido el pacto que Yahweh había hecho con Abraham. Porque Moshe había hecho caso a las palabras de su suegro,
el cual él había dicho de no circuncidar a su hijo primogénito, por eso él no lo circuncidó. Y Séfora vio al enviado de Yahweh buscando una oportunidad contra Moshe. Ahí vemos que es el enviado, un mensajero, un malaj, buscando una oportunidad contra Moshe. También vean la sabiduría de esta mujer, que está en todas. Se dio cuenta, Moshe no se había dado cuenta, cuando se dio cuenta ya se lo había tragado una serpiente. Y Séfora, yo creo que esto no está bien. Y Séfora vio al mensajero de Yahweh buscando una oportunidad contra Moshe, y ella supo que este asunto fue debido a no haber circuncidado a su hijo Gershom. Y Séfora se apuró y tomó de las piedras filosas de la roca que estaban allí, y ella circuncidó a su hijo y salvó a su esposo y su hijo de la mano del malaj de Yahweh. Según otros escritos, fue a través de una culebra que quiso tragarse a Moshe, y se dice que ya lo llevaba como a la mitad del cuerpo cuando Séfora agarró la piedra, circuncidó a Gershom y lo escupió, la serpiente. Entonces vean cómo la serpiente, Satanás, eso confirma cuál fue el mensajero que llegó ahí, cuál enviado. Pero lo más seguro, Yahweh está haciendo todo y llega el mensajero donde Yahweh le dice: hey, ¿cómo es eso? Si Moshe no ha circuncidado a su hijo. Y acuérdese que Abraham circuncidó a su hijo. Bueno, vaya a ver qué hace. Entonces, también vean qué interesante que Séfora, como la Ruach, como la congregación, ve la cuestión, ve que el enemigo se quiere tragar a Moshe, a su esposo, y agarra una piedra filosa. Y Yahushua es la piedra angular y es la espada de doble filo. Agarra una piedra filosa y le hace la circuncisión, mostrándonos que la circuncisión verdadera vendría a través de Yahushua Hamashiach, la piedra filosa que usa la Ruach HaKodesh para circuncidarnos y de nosotros toda maldad, ¿verdad? La malicia, el pecado y demás. Entonces Séfora se apuró y tomó de las piedras filosas de roca que estaban allí. Ella circuncidó a su hijo y salvó a su esposo y su hijo de la mano del enviado de Yahweh. Y Aharón, el hijo de Amram, el hermano de Moshe, estaba en Mizrayim caminando por la orilla del río en aquel día. Bueno, aquí está por decirlo. Moshe, cuando Yahweh se le apareció a Moshe, Moshe le dijo: pero ¿por qué me manda a mí si yo soy lento de habla? Y puso excusas por su humildad, entre otras cosas. Trató de decirle al padre: pero ¿por qué a mí si yo no soy capaz? Usted puede encontrar a alguien mejor. Y Yahweh le dijo: pero por ejemplo, ¿no está su hermano Aarón? O sea, como diciendo, yo puedo escoger a Aarón, pero lo escogí a usted. Entonces, como Moshe pidió eso porque dijo que no sabía hablar, por un lado Yahweh le dijo: pero yo hice la boca del mudo, yo puedo hacerlo a usted hablar bien si quiero. O sea, ¿por qué no piensa que si lo escogí es por algo? Quizá quiero que hable como habla, por algo. Pero Moshe le dice: uy, pero mi hermano Aarón, porque tras de eso era su hermano mayor. Entonces Moshe lo presenta en su humildad, ¿verdad? Como diciendo, mi hermano yo creo que es más capaz. Y Yahweh le dice: ok, por eso voy a ir por su hermano también. Él va a ser su portavoz. Usted va a ser como Elohim y él va a ser su profeta. Y es ahí donde se forma, ¿verdad?, lo que sería una representación de los dos testigos. Entonces dice: y Yahweh apareció a él en aquel lugar, y él le dijo a él: anda ahora hasta Moshe en el desierto. Y él fue y le encontró en la montaña de Yahweh, y él le besó a él. Y Aharón levantó sus ojos y vio a Séfora, la mujer de Moshe, y sus hijos. Y él le dijo a Moshe: ¿quiénes son estos para ti? Y Moshe le dijo a él: ellos son mi mujer e hijos, los cuales Yahweh me dio en Midian. Y el asunto afligió a Aarón por motivo de la mujer y sus hijos. Aarón se afligió porque dijo: este Moshe consiguió mujer fuera de Israel. O sea, fuera del pueblo de Israel. Estaba en Egipto, pero me refiero de los descendientes de Jacob. Entonces vean cómo, qué triste, es de esperarse, pero qué triste. Es Moshe el escogido. El mismo Yahweh le dijo a Aarón: vaya, que ahí viene su hermano. Y Aarón lo que piensa es: ay, ya pecó. Vea la parejita que se trajo. Entonces, lo primero que Aarón piensa es: vea la esposa que trae, vea la mujer que trae. Qué duro, ¿verdad? En vez de juzgar favorablemente. Algo habrá, por algo Yahweh nos está diciendo que venga por él. Dice, bueno, y también esto que viene aquí, dice: y el asunto afligió a Aarón por motivo de la mujer y sus hijos. Y Aarón le dijo a Moshe: despacha a la mujer y sus hijos para que ellos vayan a la casa del padre de ella. Y Moshe hizo caso a las palabras de Aarón e hizo así. Ahora esto, como les digo, por el hecho de que dice le afligió,
es que me hace pensar que lo que él pensó es similar a lo que vemos en la Torá cuando Miriam habló con Aarón por motivo de la Cushita. ¿Recuerdan? Entonces me parece algo similar, por ser de otra nación. Entonces está mal. Pero por otro lado, aquí Moshe hace caso y la manda de vuelta porque fue así como diciendo, el pueblo está en esclavitud, venimos a rescatarlo, usted viene con toda su familia. No cree que va a ser duro para ellos, mejor que se vayan a donde el suegro y mientras hacemos aquí lo que tenemos que hacer. Y Séfora regresó con sus hijos y ellos fueron a la casa de Reuel y se quedaron allí hasta que llegó el momento cuando Yahweh había visitado a su gente y les trajo fuera de Mizraim de la mano de Faraón. Entonces, en realidad yo creo que fue mejor, ¿verdad? Obviamente, porque Séfora estuvo con su papá tranquilo hasta que ya el pueblo había salido, se reunieron de vuelta. Y Moshe y Aarón vinieron a Mizraim y la comunidad de los hijos de Israel, y ellos les hablaron a ellos todas las palabras de Yahweh, y la gente se regocijó con regocijo muy grande. Y Moshe y Aarón se levantaron temprano al próximo día, y ellos fueron a la casa de Faraón, y ellos tomaron en sus manos el cetro de Yahweh. Y cuando ellos vinieron al portón del rey, oigan esto, 2 leones jóvenes estaban confinados allí con herramientas de hierro, y ninguna persona salía ni entraba delante de ellos excepto aquellos a quienes el rey ordenaba que viniesen. Entonces los conjuradores vendrían y retirarían los leones mediante sus encantaciones, y éste les traía a ellos al rey. Entonces habían 2 leones jóvenes, y si alguien venía, los leones los atacaban, se los comían. Solo si el rey, el faraón, pedía que viniese alguien, entonces venían los encantadores y hacían que los leones se quedaran queditos y podía pasar la persona. Dice, y Moshe se apuró y levantó el cetro sobre los leones, y él les soltó, y Moshe y Aarón entraron a la casa del rey. Los leones vinieron también con ellos en alegría, y ellos les siguieron a ellos y se regocijaron como un perro se regocija por su amo cuando él viene del campo. Imagínense cómo estaban esos leones como locos, todos felices, con Moshe y Aarón. Y cuando Faraón vio esto, él estaba asombrado por ello, y él estaba muy aterrorizado por el reporte, porque la apariencia de ellos era como la apariencia de los hijos del poderoso. Entonces, ¿verdad? ¿Quién sabe qué hizo el padre para que se vieran asombrosos? A menos de que haya sido algo simplemente que en su físico eran así, muy... cosa que no dice ninguna de las dos. Y Faraón dijo a Moshe, ¿qué requieren ustedes? Y ellos le contestaron a él diciendo, Yahweh, el poderoso de los Ibrim, nos ha enviado a ustedes para decir, envía fuera mi gente para que ellos me sirvan a mí. Y cuando Faraón oyó las palabras de ellos, él se aterrorizó ante ellos, y él les dijo a ellos, váyanse hoy y regresen a mí mañana. Y ellos hicieron según la palabra del rey. Y cuando ellos se habían ido, Faraón despachó por Bilam, el sacerdote hechicero que adoraba el sol, que según el tiempo que nos da Yashar ya tendría 148 años. Y a Yanés y a Yambres, sus hijos, ¿verdad? Yanés y Yambres, ¿cómo aparece ahí? Jambres, ¿verdad? Aparece con J normalmente. Vean, estos dos en 2 de Timoteo 3.8, este verso es muy importante. 2 de Timoteo 3.8, el nuevo pacto, ¿verdad? Las cartas. Dice, y de la manera que Yanés y Yambres resistieron a Moshe, estos dos que aparecen aquí en Yashar, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hay gente que dice tener fe, hay gente que dice ser creyente, que lo que hacen es resistir a la verdad. En este caso a Moshe, que sería como el testigo como Moshe, estos dos hombres que hacían señales similares. Entonces la gente que veía decían, Moshe y estos dos son iguales, mismo ministerio, volvemos a lo mismo. ¿Sí me explico? Sin entender, y lo que hacen es resistir, se enojan contra Moshe y demás. Y estos dos nombres solo en este verso de Timoteo aparecen, en la escritura entera, solo en Timoteo aparecen. Entonces uno podría preguntar, ¿cómo sabía Timoteo, en este caso Pablo a través de Timoteo, de Yanés y Yambres? Por el libro de Yashar, porque solo en el libro de Yashar aparecen esos dos. Eso quiere decir que en ese tiempo los apóstoles, ¿verdad? Los delegados, los mensajeros de Yahushua, leían el libro de Yashar y lo consideraban verdadero, porque lo utilizaron y lo citaron en Timoteo. ¿Sí me explico? Entonces vemos que estos dos hombres solo se nombran en Yashar y aparecen en Timoteo. Eso indica que Timoteo creía en Yashar y por ende Mashiach se los había enseñado. Entonces,
y Yanes y Yambre, sus hijos, y por todos los sacerdotes hechiceros que adoraban al sol, y conjuradores y consejeros que pertenecían al rey, y ellos todos vinieron y se sentaron ante el rey. Y el rey les contó a ellos todas las palabras que Moshe y su hermano Aharón le habían contado a él. Y los sacerdotes hechiceros que adoraban al sol dijeron al rey: pero ¿cómo vinieron los hombres a ti por motivo de los leones que estaban confinados en el portón? Y el rey dijo: porque ellos levantaron su vara contra los leones y los soltaron a ellos. Vinieron a mí y los leones también se regocijaron con ellos, como un perro se regocija al encontrar a su amo. Y Bilam, el hijo de Bor, el sacerdote hechicero que adoraba al sol, contestó al rey diciendo: estos son nada más que sacerdotes hechiceros que adoran al sol como nosotros. Vean eso, ellos, Yambres, Yanes y Bilam, dicen: estos son iguales que nosotros, adoran al mismo. Vean cómo eso mismo dicen de nosotros. Es el mismo, solo que ellos lo llaman diferente. Adoramos al mismo. Y ellos adoran al Cristo Helio. Jesús es el Dios Sol, Tamuz y otros términos que se usan. Señor es Baal, y etcétera. Por eso es que todos los santos del catolicismo tienen la aureola en la cabeza, ese disco amarillo que representa el sol, que vienen del sol, que su Dios es el sol, repito. Entonces los cristianos católicos, en realidad sin saberlo, tristemente por la apostasía, por el engaño en el que se encuentran, adoran al sol. Cuando uno viene y les trata de enseñar de Yahweh y Yahushua, muchos de ellos dicen: ese es el mismo. Eso es lo mismo, solo que ustedes esto, entonces prefiero la misma cuestión, y siguen en la apostasía, siguen en el error. Entonces vemos como ellos decían lo mismo. Dice: ahora por eso envía por ellos, y que vengan ellos, y nosotros les probaremos a ellos. Y el rey hizo así. Y en la mañana Faraón envió por Moshe y a Aarón que viniesen ante el rey. Ellos tomaron la vara de Yahweh y vinieron al rey y le hablaron a él diciendo: así dijo Yahweh, el poderoso de los Ibrim: envía a mi gente para que ellos me sirvan a mí. Y el rey les dijo a ellos: pero ¿quién les creerá a ustedes, que ustedes son los mensajeros de Yahweh, que ustedes vienen a mí por orden de él? Ahora por eso den una maravilla o seña en este asunto, y entonces las palabras que ustedes hablan serán creídas. Y Aarón se apuró y tiró la vara fuera de su mano ante Faraón y ante sus siervos, y la vara se volvió una serpiente. Y los hechiceros vieron esto, y ellos echaron cada hombre su vara sobre el suelo, y ellos se volvieron serpientes. Entonces todas las varas hechas serpientes, mostrando una similitud entre la señal de Moshe y la señal de ellos. Ahora vamos a ver que al final Moshe y Aarón ganan, pero al final es muy similar la prueba, que es como si estuvieran usando ambos un ángel, solo que el ángel de Moshe tenía más autoridad que el ángel de los egipcios, pero ambos son malajim porque hacen señales similares a través de las varas. Y los hechiceros vieron esto y echaron cada hombre su vara sobre el suelo, y ellos se volvieron serpientes. Pero la serpiente de la vara de Aarón levantó su cabeza y abrió su boca para tragar las varas de los sacerdotes hechiceros que adoraban al sol. Y Bilam, el sacerdote hechicero que adoraba al sol, contestó y dijo: esto ha sido desde los días de la antigüedad, que una serpiente se trague a su prójimo. ¿Y qué cosas vivientes se devoran entre ellos? ¿Y qué cosas vivientes se devoran entre ellos? ¿Verdad? Entonces Bilam se trata de quitar el tiro diciendo: si las serpientes se comen las unas a las otras, eso es normal, así son los animales. Ahora por eso restáuralo a una vara como fue al principio, y nosotros también restauraremos nuestras varas como estaban al principio. Y si tu vara traga nuestras varas, entonces sabremos nosotros que el Espíritu de Yahweh está en ustedes, y si no, tú eres solamente un artífice parecido a nosotros. Vea cómo ellos mismos dicen que son artífices. Ellos mismos dicen que lo que hacen son ilusiones, no son verdad, son truco. Y Aarón se apuró y extendió su mano y se agarró de la cola de la serpiente, y se volvió una vara en su mano. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus varas, y ellos agarraron cada hombre la cola de su serpiente, y ellos se volvieron varas como al principio. Y cuando ellos fueron restaurados a varas, la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. ¿Usted se imagina qué poderoso ver eso? Que una vara de verdad ahora se empieza a tragar otra vara. Y cuando el rey vio esto, él ordenó que se trajera el pergamino de documentos que se relacionaba a los reyes de Mizrayim. Y ellos trajeron el pergamino de documentos, las crónicas de los reyes de Mizrayim. Recuerden que los Mizrayim eran los más idólatras de todo el mundo. Era el imperio del momento y eran los más idólatras. Entonces conocían todos los falsos Elohim que había por todo el mundo, en todas las religiones. Dice:
Y ellos trajeron el pergamino de documentos, las crónicas de los reyes de Mizraim, en las cuales todas las imágenes, en las cuales todas las imágenes adoradas de Mizraim estaban escritas, porque ellos pensaban encontrar ahí dentro el nombre de Yahweh, pero ellos no lo encontraron. Entonces vean qué importante, el faraón manda traer el libro de las crónicas de los dioses de Egipto, porque adoraban a todos los dioses habidos y por haber. Entonces ellos tienen la esperanza de encontrar en el libro el nombre de Yahweh. Recuerden que en la Torá vemos que Moshe le pregunta a Yahweh, le dice, es que, y aquí voy a parafrasear porque es básicamente la conversación que se da, en Egipto conocen todos los poderosos y ellos saben el poder de los nombres. Entonces yo necesito llegar ahí y decir de parte de quién vengo, para que me hagan caso. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo le digo? ¿Quién me mandó? Entonces ahí es donde Yahweh le dice, yo seré el que yo seré, y después le dice Yahweh, este será mi nombre por todas las generaciones. Y Yahweh estaba escogiendo a Moshe para hacer famoso su nombre, para que se diera a conocer su nombre en el mundo entero. Entonces ahora vemos que Moshe llega con el nombre de Yahweh a donde el faraón, que está con Bilam, Yanes y Yambres, los cuales le dicen, no, ellos adoran al mismo, somos de los mismos. Y él dice, ok, tráiganme el libro de los dioses para ver dónde está y a ver cuál es el que ellos están diciendo, porque tiene que ser uno de todos estos. Entonces mi punto es, vean como aquí no conocían a Yahweh, apenas está dando a conocer su nombre, igual que hoy en día para muchos Yahweh Yahushua es completamente nuevo. Entonces, así como Yahweh se dio a conocer en el primer éxodo, el nombre de Yahushua es el que se tiene que dar a conocer en este segundo éxodo. Obviamente con el nombre de Yahweh también, pero el de Yahweh hay más gente que lo conoce que el de Yahushua, o le andan cerca con, ¿verdad? O por lo menos que piensan que es Yahweh o algo así. Entonces dice el pergamino del documento, las crónicas de los reyes de Mizraim, en el cual todas las imágenes adoradas de Mizraim estaban escritas, porque ellos pensaban encontrar ahí dentro el nombre de Yahweh, pero ellos no lo encontraron. Y Faraón dijo a Moshe y a Aarón, miren, yo no he encontrado el nombre de vuestro poderoso escrito en este pergamino, y su nombre yo no lo reconozco. Entonces vean cómo el faraón, el líder, el que sería el más conocedor, recuerden que tras de eso este era el anillo, ¿recuerdan? Él era súper sabio. Entonces súper sabio en el imperio más poderoso del mundo, con un libro que tiene todos los dioses, y él dice, no está en el libro ese nombre, por ende no lo reconozco. Así es un montón de gente. ¿Qué dicen ellos cuando uno les dice el nombre Yahushua? En mi Biblia dice Jesús, entonces no lo reconozco. Y usted no entiende que eso es una traducción. O sea, es sorprendente. Mucha gente, en mi libro no aparece, entonces yo lo llamo así. Entonces, y los consejeros y hombres sabios contestaron al rey, nosotros hemos oído que el poderoso de los Ibrim es un hijo de los sabios, el hijo de reyes antiguos. Entonces vean que ni siquiera entendían lo que decían, no tenían la menor idea del verdadero poderoso de los hebreos. Quizá lo habían conectado con Abraham o con alguno de los antepasados que tuvo mucho poder por Yahweh, obviamente. Dice, nosotros hemos oído que el poderoso de los Ibrim es un hijo de los sabios, el hijo de reyes antiguos. Pero vean que, aunque ahí no saben lo que están diciendo, se puede decir que están en cierta manera profetizando, porque Yahushua fue el hijo de los reyes antiguos, en el caso de los patriarcas, los verdaderos reyes, los de Melquisedec, como Shem, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, nosotros hemos oído que el poderoso de los Ibrim es un hijo de los sabios, el hijo de los reyes antiguos. Y Faraón viró a Moshe y a Aarón y les dijo a ellos, yo no conozco a Yahweh a quien ustedes han declarado, ni tampoco enviaré yo su gente. También vea cómo ellos, los Yanes y Yambres y los demás, le dicen al faraón, el Dios de ellos es uno ahí, X. Que sería, como hay mucha gente que también dice de Yahweh, que Yahweh es, hay quienes dicen que Yahweh era un Dios de los cananeos, o que era uno de los, o sea, lo tratan de ubicar entre los dioses falsos, los falsos Elohim. Sin embargo, aquí hay evidencia, como estamos claramente viendo, que los egipcios, que era el imperio del momento, antes de los 10 mandamientos,
no conocían el nombre de Yahweh y por ende no había ningún poderoso llamado así excepto el del pueblo. Y de hecho recuerden lo que les había comentado, que los arqueólogos encontraron en Egipto lo que hasta el momento parece ser el escrito en una columna más antiguo donde aparece el nombre de Yahweh escrito. Con jeroglíficos egipcios pusieron la I, la A, la U y la E. 4 letras pusieron con jeroglíficos para escribir Yahweh, el Elohim de los esclavos, es lo que dice la escritura ahí. La más antigua en Egipto lo habrían escrito como para el Éxodo, cuando apenas se estaba dando a conocer el nombre. Si recuerdan cuando Paulus, como Moshe, que ambos representan al último, llega a un lugar y ve que tienen todos los ídolos habidos y por haber, y hasta tenían un ídolo que decía al Dios no conocido. Entonces eran tan idólatras que decían, por si se nos olvidó alguno y después se nos enoja, hagámosle un ídolo y pongámosles que no lo conocemos, pero ese es usted. Entonces cuando llega Pablo súper inteligente para usar esto, que de fijo yo creo que mucha gente, si uno lo hiciera hoy, diría, ay, ¿cómo se le ocurre decirlo así? Son ídolos. Pablo llega y dice, yo veo que ustedes son muy creyentes en los demonios. Porque en ese tiempo demonios, Dios es misma cuestión. De hecho lo traducen como que ustedes son muy religiosos. Y hace, yo les vengo a predicar de ese al que ustedes no conocen. Ese que ustedes dicen que no conocen, ese es el que les vengo a predicar. Entonces todo el mundo, ¿cómo es eso? ¿Usted conoce al único que no conocemos? Díganos. Sí, él dice que todo esto es pura una porquería. Ese es el que dice que todos estos ídolos no sirven para nada, hay que deshacerlos. Y ahí es donde un montón de gente obviamente, ¿cómo se le ocurre? Apedréenlo. Pero otros, ¿en serio? ¿Cómo es eso, Pablo? Cuéntenos. Y dice todo lo que dice. Entonces sí, muy poderoso aquí Moshe como Pablo, dando a conocer a Yahweh, el verdadero, que hizo todo, pero que nadie le reconoce. La mayoría, obviamente, bendito Yahweh, que no se reveló a nosotros. Sí, pero lo sorprendente es eso, que hicieron un ídolo que decía al poderoso no conocido, al que no conocemos. Entonces él dijo, ese que no conocen les vengo a predicar. Por lo menos ellos reconocían que podía ser que no supiesen algo. Hoy en día la mayoría de la gente, todo lo sabe por Google. Y ni lo usan, y ya Google está más controlado que ni para eso se puede usar. Porque ahora en Google, como les he dicho, los hombres pueden parir. Y Faraón miró a Moshe y a Aarón y les dijo a ellos, yo no conozco a Yahweh, a quien ustedes han declarado, ni tampoco enviaré yo a su gente. Y ellos contestaron y dijeron al rey, Yahweh, el poderoso de los poderosos, es su nombre. Y él proclamó su nombre sobre nosotros desde los días de nuestros padres y nos envió diciendo, anda a Faraón y dile a él, envía a mi gente para que ellos me sirvan a mí. Ahora por eso envíanos, para que nosotros tomemos un viaje por 3 días en el desierto y ahí podamos ofrecer a él, porque desde los días de nuestro haber bajado a Mizrayim, ¿verdad? Desde los días en que bajamos a Mizrayim, él no ha tomado de nuestras manos ni ofrenda quemada, ni dádiva, ni ofrenda. Vean las 3 que pone, que sería como los 3 enviados de Yahweh. Ofrenda quemada, recuerden que los 2 testigos van a ser a través de fuego, pero se conecta con uno de los 2. Porque después dice dádiva ni ofrenda, ¿verdad? Como habría que ver en hebreo cuáles son los términos que está utilizando como para poder decir a cuál de los 3 representa cada uno. Libación es derramamiento de sangre, echaban vino, pero representa la sangre, como Yahushua, que levantó la copa y dijo, esta es la sangre que es derramada por los muchos. ¿Cuál fue la última, perdón? Sacrificio. Sacrificio, el principal es Yahushua, obviamente. Entonces vamos a ver, sacrificio, sí, sabaj en hebreo, y como dije, el principal sacrificio obviamente de Yahushua, el cordero inmolado. Después entonces el derramamiento de sangre y la ofrenda quemada representaría los 2 testigos. En todo caso menciona 3 ofrendas, es el punto principal. Dice, y si tú no nos quieres enviar, su enojo se encenderá contra ustedes y él azotará a Mizrayim con la plaga o con la espada. Y Faraón les dijo a ellos, cuéntenme ahora su poder y su potencia. Y ellos le dijeron a él, vean qué interesante, ¿verdad? Porque hoy los líderes ni siquiera toman, en escondidas sí, hacen sus rituales, sus sacrificios y demás,
pero en general la sociedad ya no toma en cuenta verdaderamente al poderoso. Lo separan de todo lo que sucede en el mundo. Uno le dice a un político algo del poderoso, es que Yahweh te va a castigar. Y, ay, sí, otro día. ¿Verdad? Pero vemos al faraón que dice, ok, ¿cuánto poder tiene? ¿Verdad? Puede ser que le haga caso, porque sé que los poderosos existen. Y si usted me está diciendo que hay uno nuevo, que eso es lo interesante, para ellos era nuevo, igual que para muchos hoy en día. Pero como sabemos, como él mismo dijo, es el poderoso de los poderosos, es el que los creó, es el original. Cuéntame ahora su poder y su potencia. Y ellos le dijeron a él, él creó los cielos y la tierra, el mar y todos sus peces. Él formó la luz, creó la oscuridad. Qué bueno eso. Causó que lloviese sobre la tierra y la regó, e hizo que brotaran las hierbas y el pasto. Él creó al hombre y bestias y los animales del bosque, las aves del aire y los peces del mar, y por su boca ellos viven y mueren. Seguramente Él te creó en la matriz de tu madre, y puso en ti el aliento de la vida, y te crió, y te puso sobre el trono real de Misrayim, y Él quitará tu aliento y vida de ti, y te regresará a la tierra de donde tú fuiste tomado. Pero recuerden que los faraones ellos decían ser Elohim, ser dioses. Entonces el que Moshe le diga, y tú te vas a morir eventualmente cuando él lo decida. Eso es como, ay, ¿cómo se le ocurre si yo soy? Y el enojo del rey se encendió a las palabras de ellos, y él les dijo a ellos, pero ¿quién entre todos los poderosos de las naciones puede hacer esto? Mi río es el mío propio, y yo lo he hecho para mí mismo. Él se consideraba el Elohim que hizo el río Nilo. El río yo lo hice. Mi río es el mío propio y yo lo he hecho para mí mismo. Que eso sería como Lucifer, que diciendo ser el único poderoso, porque él ha gobernado este mundo como el poderoso. No, yo hice esto, yo hice lo otro, yo soy el que tengo esta iglesia y la otra. Pero sí, buen punto, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado en varias ocasiones, porque recuerden en Torah, en Éxodo 3, vemos que Yahweh le dice a Moshe, yo me manifesté ante Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, el poderoso omnipotente, pero como Yahweh no. Pero al decir eso, se puede interpretar que entonces el nombre sí estaba antes de Abraham. Lo pudo haber tenido el mismo Adán, pasárselo a los hijos, a Hanoc, Noah, y después vino Babel. Se confundieron las lenguas y hasta ahí llegó. Se perdió el nombre, como se perdió en los últimos 2000 años. Y después llegó Moshe y lo trajo de vuelta. Como en el fin de los tiempos tenía que venir de vuelta la revelación. Obviamente también Yahushua trajo el nombre hace 2000 años, pero después se perdió con la apostasía. Entonces vemos que ha venido el nombre, lo esconden. El nombre lo esconden ya 3 veces. Todo indica la Torre de Babel, después antito de Yahushua y después de Yahushua hasta ahora. También buen punto, ¿verdad? Vemos en Apocalipsis que se menciona a Yahweh varias veces como el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, Yahweh, el que siempre ha existido. El que es, Yahushua, porque resucitó. El que ha de venir, el último, ¿verdad? Yahweh como primero y último. Pero también es como Él es el que está por encima del tiempo. Y qué curioso que se tenía que manifestar 3 veces su nombre. El que era antes de Babel. El que es cuando vino Yahushua a revelarlo. Bueno, perdón, sería... No, porque ya se están... Sí, sería más bien Moshe, Yahushua y ahora en el fin de los tiempos. El que era, el que es y el que ha de venir. Sí, mi punto es que mucha gente lo interpreta como si por decir que Abraham y Isaac no lo tenían, entonces nadie más. Pero en realidad no fue eso lo que dijo. Y con esto se podría confirmar, como dice el hermano, que a nuestros padres, nuestros antepasados, Noah, Shem, bueno, tal vez Shem se lo hubiera dicho no, pero el Shem debería saberlo. Shaddai. Sí, Shaddai originalmente era poderoso de los espíritus, pero ahora lo traducen como omnipotente. Entonces dice, y él les echó a ellos de él, y él ordenó que la labor sobre Israel fuese más severa de lo que había sido ayer y anteriormente. Y todo el mundo contra Moshe y Aarón. No, pero es que Yahweh me dijo. Y esto para que entendamos que cuando la redención está cerca, puede que todo se vea peor. Entonces, si las cosas se ponen peor en el mundo, es una señal de que estamos cerca.
Dice, y también recuerden que los levitas no estaban en la esclavitud, entonces a pesar de que las cosas se ponían peor para los esclavos. Los levitas estaban tranquilos, y eso es como los pocos y los muchos, los que siguen en la esclavitud por el error y van a acusar a los dos testigos como, por su culpa esto, por su culpa lo otro, y van a estar de acuerdo para que los maten, y después van a decir, uy, esos son los dos testigos, que torta, viene la marca, escapemos, no se dio el rapto. Entonces dice, y Moshe y Aarón salieron de la presencia del rey, y ellos vieron los hijos de Israel en una condición mala, porque los capataces habían hecho la labor de ellos demasiado pesada. Y Moshe regresó a Yahweh y dijo, y vean qué difícil, porque sea como sea, qué duro para el líder, para Moshe, decir, ¿cómo me mandas para salvar al pueblo y ahora el pueblo está peor de lo que estaba antes? ¿Me van a culpar a mí? Y qué duro, ¿verdad? Es como yo soy el que estoy dando la cara. Y Moshe regresó a Yahweh y dijo, ¿por qué has tú maltratado a tu gente? Porque desde que yo vine a hablar con Faraón, por lo que tú me enviaste, él ha utilizado demasiado mal a los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moshe, mira, tú verás que con mano extendida y plagas pesadas Faraón enviará a los hijos de Israel de su tierra. Ahí no menciona el brazo extendido y mano pesada, ¿verdad que sí? Una mano extendida, mano extendida. Bueno, es que normalmente dice con brazo extendido y mano fuerte. O sea, normalmente es como aparece en la Torah, entonces es como lo que, ¿verdad? Porque el brazo extendido Yahushua y mano fuerte el último, entonces como diciendo con el primero y el último, refiriéndose a través de toda la historia humana. En este momento era Yahweh a través de Micael. Las cosas buenas, las cosas negativas, Heilel. Mira, tú verás que con una mano extendida y plagas pesadas Faraón enviará a los hijos de Israel de su tierra. Entonces Yahweh quería que el faraón rechazara a Moshe, porque si lo saca fácil de Egipto, no se hubiera hecho famoso Yahweh, no hubiera quedado claro el poder de Yahweh, y no habría mostrado que los Elohim de Egipto no sirven para nada. Las 10 plagas que Yahweh va a traer sobre Egipto eran para destruir a todos los Elohim de Egipto. Era juicio sobre todos los Elohim de Egipto. Por eso al final, la última plaga fue la de los primogénitos. ¿Cuál fue un principal primogénito que murió de Egipto? El hijo del faraón. Que normalmente el faraón, como vimos, se considera el Elohim. Entonces fue el último Elohim que Yahweh venció, al faraón mismo. Después de haber vencido a todos, como vamos a ir viendo cuando ya empiecen las plagas. Bueno, sí, para no adelantarme. Entonces Yahweh iba a traer juicio a todos los Elohim. Por eso necesitaba que el faraón no aceptara, que el faraón rechazara lo que está mandando Yahweh a través de Moshe, y que entonces él pudiese traer las plagas. Entonces cuando Moshe va a reclamarle a Yahweh, pero ¿por qué haces todo más difícil ahora para el pueblo? Me da culpa. Eso no lo digo, pero de fijo estaba ahí en la mente. ¿Por qué haces todo desde que me enviaste? Y Yahweh le dice, espere para que vea, es que lo voy a sacar con mano fuerte, no quiero sacarlo a lo suave, quiero sacarlo y que se muestre el poder. Y eso es parte de lo que va a suceder en este tiempo final también. Por eso se está poniendo tan oscuro, para que cuando salga la luz salga con tanta potencia y sea tan reveladora y asombrosa y bella. ¿Sí me explico? Entre más oscuro, más linda la madrugada, la mañana. Entonces, y Moshe y Aarón habitaron entre sus hermanos, los hijos de Israel, en Mizrayim. Y acerca de los hijos de Israel, los Mizrayim amargaban sus vidas con el trabajo pesado que ellos imponían sobre ellos. Entonces, si las cosas se ponen peores para Yahweh, hacerse más grande, mostrarse más poderoso. Entonces hay que tener claro eso. No verlo como, uy, Yahweh no tiene poder, uy, vean, se le está saliendo de las manos. Nada de eso, esos son pensamientos del enemigo, eso es imposible. Se le olvidó, exacto, uy, aquí nos dejó. Dice aquí, pregunta, ¿por qué Moshe le hizo caso a Yetro si él conocía que tenía que circuncidar al hijo? Pues pueden haber varias posibilidades. Una, puede que Moshe entendiese que en lo espiritual, lo carnal es aparte, y que él hubiese dicho, no, esto no creo que le afecte. Y afectó porque estaba en un tiempo de la ley, no entendía esa cuestión. Es una posibilidad. La otra, obviamente, o incluso junto a el querer complacer a su suegro, ¿verdad? Porque él
y quizá él decía, no, le hago la circuncisión después, quizá, o quizá, repito, por el respeto a su suegro, ya que sea como sea, la esposa era de Midian, y por decirlo así es como tenemos dos hijos, uno que sea según las leyes del suegro, y porque él me dio la esposa, y el otro va a ser con mis leyes. Entonces quizá lo vio así, no entendía que, repito, por el tiempo sí era importante. Dice aquí, ¿cómo es posible que estando Yosef antes que Moshe en Egipto, ellos no conocían el nombre de Yahweh? Yosef no lo dio a conocer al faraón anterior. Es que ese es el punto. Si Yahweh, como le dijo a Moshe en la Torá, no le reveló el nombre a Abraham, Isaac y Jacob, entonces los hijos de Jacob no lo tenían, hasta que Yahweh se lo revela a Moshe, un descendiente, y lo trae al pueblo. Entonces Yosef no habría tenido el nombre. Ahora, hemos leído en Yashar diciendo el nombre Yahweh, porque así como la Torah fue escrita por Moshe, a quien se le dio el nombre Yahweh, entonces él incluye el nombre Yahweh en Génesis y demás. Aquí igual, esto lo escribió Yahushua, conocido como Josué, y ya él conocía el nombre, entonces lo puso. O eso es lo que se cree, porque en la traducción hebrea en realidad lo quitaron, ¿verdad? Para variar. Éxodo 4:22 dice, entonces dirás al faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bueno, por un lado, ¿verdad? Bueno, se puede decir, por un lado, que recuerden que en Juan 1:11 dice que a los que les dio potestad de ser llamados hijos de Yahweh son a los que creen en el nombre de Yahushua. Entonces aquí estamos viendo un reflejo de eso, porque le dice a Israel hijo, y es por eso que los judíos se agarran de este verso para en Proverbios 34, cuando dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes, ellos dicen es Israel, pero en realidad no entienden todo lo demás. Ahora bien, sí, Yahweh llama a Israel su hijo. Ahora aquí está dejando un reflejo de que Yahushua, el hijo, iría a Egipto y lo llamaría de ahí para sacarlo de vuelta, como mencioné ahora. También recuerden que Yahushua es el unigénito, el último es el primogénito. Yahweh le dijo, yo también te pondré por primogénito. Y aquí está diciendo Israel mi primogénito. Recuerden que Yitzhak representa a Yahushua y Israel al último. Entonces es como diciéndole al enemigo, deje ir al último para que me sirva, para que pueda cumplir la misión. Entonces, sí, por eso ahí se refiere a Israel como el hijo, ¿verdad? Porque lo está tomando para que se convierta en hijo. Curiosamente recuerda lo que habla Pablo de cómo Sara y Hagar representan los dos pactos, y Ismael representaba a los del pacto de la letra, de la carne. Entonces en cierta manera, y recuerden que él fue el primogénito en el sentido cronológicamente, el primogénito fue Ismael. Entonces también se podría ver como Israel representa a Ismael, el que nació de primero Abraham, y después vendría Yahushua, el que daría el verdadero, el ser hijos, la adopción.